La palabra del Señor, póngase de pie. En el libro de Eclesiastés 1:2 dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice. Muchos de nosotros vamos tras la vanidad y vanidad de vanidades. Y sabe, la palabra vanidad significa vacío. La palabra vanidad significa vacío, y todos, casi la mayor parte de nosotros, vamos tras el vacío. Y sabe que lo dice un hombre que escribió varios libros de la Biblia, un hombre sabio de aquellos tiempos, y dice que él probó todo y tuvo todo lo que él quería tener, lo tuvo, y al final de sus días dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y muchos de nosotros vamos tras la vanidad, tras las cosas que se ven. Y lo que Dios quiere, que vayamos tras las cosas que no se ven, porque las que se ven, dice, se acabarán un día, pero las que no se ven permanecen por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hablar hoy, esta noche, algo maravilloso, algo de crecimiento, algo que nosotros podemos hablar a veces. Vamos en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 7, y vamos al versículo 6. Proverbios capítulo 7 y versículo 6 hasta el versículo 9. ¿Sabe? Vamos a hablar algo sobre el pecado. ¿A quién ataca el pecado en los días de hoy? ¿A quiénes ataca el pecado? Vamos a ir al versículo 6, capítulo 7, versículo 6 de Proverbios. ¿Todo lo tienen? Proverbios 7, 6, 7, 8 y 9. ¿Todo lo tienen? Vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y que el Espíritu Santo hable a través de su palabra. Padre, gracias te damos por permitirnos estar en tu casa. Venimos delante de ti, oh Dios maravilloso, indignos, maravilloso Dios. Te pedimos que tú perdones nuestros pecados, que tú perdones nuestras faltas, errores que cometemos día a día, momento a momento, Padre. Sabemos que pecamos con nuestros ojos, sabemos que pecamos con nuestra mente, pecamos con nuestro carácter, pecamos a cada instante y somos débiles, maravilloso Dios. Pero tu palabra y tu Espíritu nos dice que tú nos haces fuerte, maravilloso Dios. Porque dice tu palabra que separado de ti nada podemos hacer. Tu palabra dice que separado de ti a ningún lugar podemos llegar. Separado de ti nunca vamos a crecer, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos enseñe, que tu Espíritu Santo nos haga crecer, Padre. Como tu palabra dice al varón perfecto, Padre, a ese varón, Padre, que tenemos que llegar a la altura, Señor, del crecimiento y de poder no ser llevado de un viento a otro, Padre, sino fundamentarnos en tu palabra, Señor. Que tu palabra es viva y eficaz, es verdadera, Señor. Es la que quebranta nuestros corazones y el que nos enseña, maravilloso Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: vimos cuando alguien, no sé si usted se recuerda, yo tenía miedo. Antes, cuando era más pequeño, era joven,
Yo pasaba por la calle. Antes yo salía bastante cuando era yo pequeño, cuando pasaba a las casas de los vecinos, pasaba por las casas y no sé qué pasaba, pero los perros salían y me corrían. Siempre que pasaba, como que si los perros me conocían que yo tenía miedo, o no sé si olían el miedo, no sé qué pasa, pero que o a lo mejor es el olor que yo tenía, a lo mejor tenía mucho olor ese día y el perro salía y me corrían siempre, tenía un miedo a los perros. Y creo que el perro tengo un hijo también que cada vez que agarra a los animales lo muerden, como que si no quiere los animales. Tengo uno de ellos que cada vez que agarra los animalitos que tenemos, los agarra y los muerde, güey. Y dice, no sé por qué tus animales me muerden. Y dice la mamá, es porque tú no los quieres. O sabe que tiene miedo o algo. Entonces la palabra del Señor dice en Proverbios, el pecado ataca al que no tiene comunión con la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 1 y versículos 13 y 14. Dice, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, sino cada uno es tentado por su propia concupiscencia. O sea, en otras palabras dice, cada uno es tentado por su propia debilidad. O sea que cuando nosotros somos tentados, somos atraídos por el pecado, es porque no tenemos comunión con la palabra del Señor. Amén. Y dice la palabra del Señor en el versículo 6 que estábamos leyendo hace un momento, dice que Salomón estaba, dice que él viendo por la ventana de su casa, cuando dice por mi celosía, estaba viendo por las cortinas de la ventana de su casa, dice que vio a un hombre, a unos jóvenes faltos de entendimiento. Y quiero que vaya al capítulo 1 del mismo libro de Proverbios. En el capítulo 1 y en el versículo 2, 3 y 4 hay tres cosas que habla la palabra del Señor, que cuando tenemos comunión con la palabra aprendemos, crecemos, nos fortalecemos. Tres cosas que aprendemos. Dice que la primera cosa es que dice sabiduría, la segunda es doctrina, la tercera es prudencia. Lee el versículo, ¿qué dice el versículo 2 del libro de Proverbios capítulo 1? Dice, ¿qué dice en el 4? Ok, en el versículo 2 dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamare, en el versículo 1, ¿verdad? Capítulo 1 y versículo 2, dice, para entender sabiduría. Dice que cuando nosotros, en los 31 capítulos de Proverbios, cuando fue escrito, hay miles de consejos y sabiduría en el libro de Proverbios. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema de nosotros es que no tomamos el tiempo. ¿Alguien tiene un devocional de la palabra? ¿Sí sabe qué es devocional, verdad? ¿Sí sabe? Un devocional es una persona que toma un momento especial para tomar, que todo cristiano lo debería tener. Yo sé que todos lo tenemos, ¿verdad? Porque todas las mañanas, sea en la mañana, pero qué lindo es leer en la mañana, pero también no es lindo levantarse por la mañana. Cuando una persona tiene un devocional, cuando la persona toma tiempo para estudiar la palabra, esa persona crece, esa persona se alimenta, esa persona es fuerte, porque sabemos, dice la palabra, que cuando nosotros tomamos la palabra, dice el proverbio, dice que cuando nosotros queremos ser sabios, ¿qué debemos de hacer? ¿A qué parte debemos ir? A la palabra del Señor, porque dice que la sabiduría del mundo es necedad para con Dios, pero la sabiduría de Dios es la que nos enriquece, la que nos crece y la que nos hace ser grandes y fuertes en la palabra. Amén.
Dice en el versículo 2, para entender sabiduría y doctrina. La primera cosa que aprendemos en la palabra es sabiduría. La segunda dice que es doctrina. ¿Y qué significa eso? Cuando nosotros pasamos tiempo en la palabra, cuando nosotros tomamos la palabra y lo escudriñamos, como dicen las escrituras, vamos a aprender a discernir entre las doctrinas que son verdaderas y las doctrinas que son inventadas por hombres. Amén. Cuando nosotros vamos a tomar tiempo con la palabra, vamos a aprender a discernir lo que la palabra dice, no lo que los hombres dicen. Porque cuando un hombre dice esto y la persona vuelve a repetir, ya sabe, cuando uno escucha cosas por ahí, uno va repitiendo. Hace unos días una persona me estaba haciendo una pregunta de algo sobre la muerte y de un montón de cosas, y la persona comenzó a explicarme todo, y dije yo, ¿y tú qué piensas? Esa persona me dijo, yo pienso esto. ¿Y es lo que tú piensas o es lo que tú crees que la palabra dice? Y la persona me comenzó a decir, no, es lo que yo pienso, no es lo que nosotros pensamos, es lo que la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice tu palabra? No sé. Por eso dice la palabra que por falta de conocimiento el pueblo del Señor muchas veces, dice en Efesios, es llevado de un lado hacia otro por doctrinas creadas por hombres. Porque cuando no pasamos tiempo con la palabra, nosotros vamos a creer lo que otras personas están diciendo, pero no lo que la palabra dice. Y lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere enseñarnos es que sepamos qué dice su palabra. Porque cuando nosotros caminamos con su palabra, Dios va a respaldar. ¿Cuál va a respaldar Él? Él va a respaldar su palabra. Pero cuando nosotros empezamos a practicar o comenzamos a hablar cosas que no van en la palabra, Dios no va a respaldar nuestra necedad. Recordemos que cuando el versículo dice en Corintios que cuando éramos niños, nosotros pensábamos como niños. ¿Saben? Está hablando de la vida espiritual de un cristiano. Que cuando un cristiano es pequeño, se cae, comete errores, es normal, porque está creciendo. Pero una persona grande llega a ser joven. Ya cuando ese joven cae, cada vez que cae ese joven, las cosas donde él cae tiene consecuencia. Pero cuando un adulto cae, ¿sabe qué es lo que trae? Consecuencias, y consecuencias graves, porque estamos pecando. Ustedes saben, hay un pecado y hay otro pecado deliberadamente. El pecado es que cuando nosotros pecamos y no sabemos que es pecado. El pecado deliberado es cuando tú sabes que es pecado y tú lo cometes. Eso se llama pecado deliberadamente. Pecado deliberado se llama eso. Cuando tú sabes que lo que vas a hacer es pecado y lo haces, eso se llama pecado deliberado. Amén. Ok, el siguiente versículo, el versículo 3 dice: para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio e equidad, dice en el versículo 4, para dar, ¿qué dice la palabra en el versículo 4? Para dar, la palabra le da sagacidad a los hijos de él. La palabra da sagacidad. ¿Qué significa sagacidad? Viene de la misma palabra sabiduría. La palabra sagacidad quiere decir que le da a esa persona la habilidad de poder discernir entre lo que está escuchando es correcto y lo que no es correcto. ¿Y qué más da? Dice en el 4. Y dice que da sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Cordura dice. Dice que le da inteligencia a las personas, a los hijos de él. Y dice que les da cordura, les da madurez para poder discernir lo que está bien y lo que está
mal. Amén. Estamos ahí. Ok, en el libro de Proverbios, ahí estamos en Proverbios. En Santiago, si nosotros nos hace falta sabiduría y no hallamos cómo, en el libro de Santiago, vaya a Santiago capítulo 1 y versículo 5. Dice que si alguno está falto de sabiduría, ¿a dónde debiéramos ir? ¿A dónde vamos a ir cuando estamos faltos o cuando necesitamos sabiduría? ¿A quién? ¿Al vecino? No. Vaya en su palabra y por sus ojos y por sus labios usted ve a dónde va. Amén. Están ahí. ¿Qué dice la palabra? En el capítulo 1 de Santiago, en el capítulo 1, versículo 5. Dice que cuando alguien está falto de sabiduría, dice que cuando alguien no entiende lo que está pasando y lo que está escuchando, ¿a dónde tiene que ir para poder entender? ¿A dónde? A Dios. Y Dios nos ha dejado un manual para poder nosotros ver y poder crecer. ¿Y sabe cuál es el problema de nosotros? Es que no pasamos tiempo con la palabra. Y cuando no pasamos tiempo con la palabra, nosotros venimos, nos vamos y venimos y decimos, ¿por qué hoy no sentimos nada en la casa? Está todo seco. No, no está todo seco. Nosotros venimos secos y nos fuimos secos, porque la presencia de Dios está en este lugar todos los días. ¿Sabe por qué se fue seco? Es que toda esa semana usted nunca pasó ni siquiera un solo versículo por su mano. Cuando nosotros sentimos y venimos a la casa del Señor y dice, yo no siento nada, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Y cuando empezamos a autoministrarnos, pensar qué es lo que pasó, qué es lo que hice mal esta semana. Ya sé, pasaron 6 días y yo no sé ni dónde dejé mi Biblia desde el domingo, desde el sábado. Hay muchos de nosotros pasamos así. No nos importa si crecemos o no crecemos. No importa si nosotros sentimos o no sentimos. Nos acostumbramos. ¿Qué dice en el libro de Eclesiastés cuando dice vanidad de vanidades? ¿Por qué? Porque Salomón, cuando Dios lo empezó a crecer, lo empezó a bendecir, le dio sabiduría, porque la sabiduría que él tenía venía de parte de Dios. Pero cuando él comenzó a crecer, obtuvo una, otra cosa y otra cosa y otra cosa, hasta hacerse grande. Y cuando él fue grande, sus ojos fue tras las cosas que él podía ver. Y cuando él estaba viejo, hay otra cosa. Cuando Salomón, en el libro de Crónicas, Dios le prohíbe muchas cosas a Salomón, pero vemos más adelante que Salomón hizo lo que Dios le dijo. Un hombre sabio, un hombre lleno de sabiduría, un hombre lleno de conocimiento, de entendimiento y lleno de prudencia, cae en cosas que son desagradables al Señor. Hay otro pasaje en el libro de Génesis 1:4, cuando alguien me estaba haciendo una pregunta hace días: ¿será que yo puedo hacer esto? ¿Será que yo puedo tomar esta decisión? ¿Será que yo puedo hacer esto? Y yo me comencé a reír, porque la persona que me estaba preguntando era un hombre que él tenía más años que yo en la palabra. Yo digo, yo apenas me convertí. Tú tienes muchos años en la iglesia. Tú debieras de saber lo que me estás preguntando. Y él, en una forma de risa, me dijo: no, es una broma lo que te estoy diciendo. Pero yo entendí que él quisiera que yo le dijera lo contrario a lo que él estaba pensando. Pero la palabra del Señor, lo que él me estaba preguntando, era algo muy personal, lo que él quería. Dice la palabra, él me estaba preguntando
algo sobre una relación, una familia. Algo que estaba él pensando, él. Y cuando él empezó a decirme, a contarme, yo le dije, ¿y por qué no vamos a la palabra y lo vamos a leer juntos? Y le leí este versículo cuando dice en Génesis 1:4. Cuando ese versículo dice, si usted va a ese versículo, quiero que me acompañe a ese versículo. Cuando nosotros no tomamos tiempo con la palabra, nosotros vamos a pensar cosas que la palabra no está diciendo. Y vamos a empezar. Este fue el problema de Salomón. Cuando Dios le dijo a Salomón, ¿sabes qué, Salomón? Escucha mi palabra. Se fiela la ley, se fiela mi ley, porque yo soy un Dios celoso, le dice él. Y en el versículo 1, el capítulo 1:4 de Génesis dice: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Yo le empecé a hablar de este versículo a este hombre y le dije, ¿sabes qué? ¿Cuál fue la razón? Cuando Dios vino a este mundo, el mundo, ¿cómo estaba cuando Dios vino? Usted conoce la historia de la palabra, ¿verdad? ¿Qué dicen los primeros versículos cuando Dios vino al mundo? ¿Cómo estaba el mundo? Desordenada y vacía. ¿Y sabe qué es lo que Dios hizo primero? En el versículo 4, ¿qué dice? En el versículo 4 dice que Dios separó la luz de las tinieblas. ¿Es lo que dice su palabra? No. Separó, ¿qué dice? Y Dios vio la luz que era buena y dice, Dios separó la luz de las tinieblas. Y quiero que vaya a otro pasaje, Segunda de Corintios 6:14. Y creo que la razón que nosotros a veces no entendemos y la razón que tuvo Salomón en pecar y más adelante Dios le quita el reino a él, es porque él desobedeció, no aprendió a discernir en lo que Dios estaba diciendo y lo que él creía por su sabiduría, porque él en su sabiduría había creído. ¿Qué dice su palabra? Vaya parte por parte. ¿Qué dice la primera parte? ¿Qué dice? ¿Cómo dice? No os unáis en yugo desigual. La palabra yugo desigual es no se unan con compañeros o con personas. Y la siguiente parte, ¿qué dice? Porque ¿qué comunión tiene qué? La justicia con la injusticia. ¿Y cuál es la otra parte? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Cuando Dios separó en el principio la luz de las tinieblas, ¿sabe por qué lo separó? Porque la luz y las tinieblas es lo que había provocado que se había destruido el mundo. Pero en este pasaje vemos, como dice un refrán allá afuera, dice, dime con quién andas. ¿Qué dice? Y te diré cómo terminas o cómo terminas. Dice, no, así dice. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré dónde paras. Como dice Proverbios, hay un proverbio que dice, el que se junta con sabios, ¿qué dice? Sabio se vuelve. El que se junta con ¿qué? Con necios, dice una versión, terminará mal parado, dice la versión, la Nueva Traducción Viviente dice, el que se junta con necios terminará mal parado, dice. Cuando Dios le dice esto a Salomón, lo dice con una razón específica. Y cuando Salomón empieza a ignorar la palabra y comienza, dice en su sabiduría de él, ¿sabe qué? Yo soy un hombre grande, un hombre rico, un hombre que puede hacer tantas cosas y yo tengo sabiduría de parte de Dios. Así que los países que están a mi alrededor son enemigos míos.
Oh, pero yo soy un hombre sabio. ¿Sabe qué voy a hacer? Me voy a casar con las hijas de todos los reyes para que ellos sean mis amigos. Qué sabio, ¿verdad que sí? Pero Dios le había dicho a Salomón, ¿sabes qué? A las mujeres de tu alrededor, de los países, de los cananeos, de los fereceos, de los zeuseos, no te juntes con ellos, le dijo específicamente. Y Salomón, en su sabiduría humana, no la sabiduría de la palabra, sino la sabiduría humana de él, dijo, ¿sabe qué? Me voy a casar con ellos, y haciendo eso yo voy a ser el gran rey, y ya no van a ser mis enemigos, sino que vamos a ser familia. Qué gran idea, ¿verdad que sí? Pero lo que Salomón no sabía, que más adelante dice que él tuvo 700 mujeres, y dice que cuando él ya era grande, dice que las mujeres inclinaron el corazón de Salomón a adorar a sus dioses. La razón que Dios está diciendo esto, lo que Dios prohíbe esto, es para que nosotros, para protegernos. No vayas, es que está esto, lo otro, dice uno, no. A veces nosotros pensamos que nosotros tenemos razón y que la palabra está equivocada, ¿verdad? Pero lamentablemente la palabra no está equivocada. Cuando nosotros desobedecemos y salimos de la palabra, tiene consecuencias, seamos quien seamos. La palabra dice que cuando nosotros somos hijos de Dios, Dios no tendrá por inocente al culpable. Y aunque de ninguna manera, dice que Él nos perdona, Él nos limpia, pero de ninguna manera Él nos tendrá por inocentes. Dios va a tener consecuencia, y la consecuencia vimos de Salomón. ¿Cuál es la consecuencia? Dice que él le hizo una imagen al Dios, a una mujer, a otra mujer, a otra mujer, y resultó siendo altares a 700 dioses. Un hombre sabio, un hombre temeroso de Dios, terminó haciéndole imágenes a 700 dioses. Porque si usted, un ejemplo, usted es cristiano, usted se aparta de los caminos del Señor. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Siendo usted cristiano y usted se aparta de los caminos del Señor, si un día se encontrara en una situación que solo Dios te puede sacar, ¿a quién clamaría usted primero? ¿A quién? Si usted está apartado de los caminos de Dios y llega a una situación donde ahí se va a morir, ¿qué haría usted? ¿A quién clamaría usted? ¿A quién? Y si una persona, alguien que no conoce a Dios, que el Dios que tiene no es nuestro Dios, el día que está pasando por algo, una situación grande, ¿saben a quién va a clamar? A su Dios, ¿verdad que sí? La palabra creo que es clara. Por eso es la razón la que Dios no permitió a Salomón hacer esto. Porque en el libro de Crónicas y en el libro de Reyes dice que cuando Salomón hizo esto, dice que desagradó ante los ojos del Señor. Y dice que, ¿sabe qué? Este hombre me ha herido, este hombre me ha desobedecido, así que yo le voy a quitar el reino. Pero no le voy a quitar todo, sino le voy a quitar 10 tribus para quedarse él solo con uno. Pero no se lo voy a quitar en los días de él, se lo voy a quitar a su hijo cuando él se muera y que él ya no mire nada. Entonces yo le voy a quitar. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Cuando una persona no tiene la sabiduría de Dios, vemos a su hijo más adelante, a Jeroboam. Cuando Jeroboam toma el reino, el joven era un joven. Dice la palabra que cuando él fue rey y todo el pueblo de Israel le dijo, ¿sabes qué, Jeroboam? Quiero que tú seas nuestro rey. Pero ¿sabes qué? Tu papá, antes, cuando él vivía, él nos impuso grandes cargas pesadas.
Y quiero que cuando tú seas nuestro rey, quiero que alivianes la carga, que nos baje los impuestos, y así te vamos a servir para siempre, le dice a este hombre. Y ese joven le dice: ¿saben qué? Déjenme pensarlo 3 días, y a los 3 días ustedes vuelvan otra vez y les tengo la respuesta. Pero dice que Jeroboam, él fue a preguntarle a los consejeros de su padre, a los ancianos. Recordemos que en el Antiguo Testamento el consejo de un anciano de edad era muy importante. Era muy importante. Y él fue a los ancianos, y cuando fue a los ancianos, ¿saben qué? El pueblo me está pidiendo esto, me está pidiendo lo otro. ¿Qué piensan ustedes que voy a hacer? Y le dijeron los hombres, dice: ¿sabes qué? Haz todo lo que te pidan. Deles todo lo que te pidan, y ¿sabes qué? Y así te servirán para siempre. Y ese hombre dice: no, ustedes están viejos, eso con la consejo. Como cuántos jóvenes ahora, ¿qué es lo que dicen? Ya pasó su tiempo de usted, ahora estamos en una nueva era. Ahora los tiempos han cambiado. En los tiempos suyos no había luz, no había tele, no había nada. Ahora nosotros estamos en una gran tecnología. Pero sabes que aún en esta tecnología que estamos, está el mundo tan perdido como estamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos apartamos de Dios, dice que la palabra en el libro de Romanos 1:28 dice: por no tomar en cuenta a Dios, dice que Dios les quitó esa parte del temor que tienen a Dios. Dice que Dios los entregó a las pasiones que tienen, como lo tuvo Sodoma y Gomorra. Dice que Dios hizo que se encendiera la lascivia de ellos para que se pasara lo que el tiempo que está pasando hoy. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Por qué? Porque cuando no tomamos en cuenta a Dios, cuando no tomamos en cuenta la palabra, cuando no tomamos en cuenta, porque si lo que estamos haciendo es más importante que la palabra, un día lo vamos a lamentar. Porque si nuestra fe o lo que estamos a punto de hacer es más importante que nuestra fe, un día lo vamos a lamentar. Amén. Porque la palabra del Señor no se equivoca. Dice la palabra, dice que los cielos y la tierra pasarán, pero ¿sabe qué cosa no pasa? La palabra. ¿Por qué no pasa la palabra? Porque lo escribió un Dios que hizo los cielos y la tierra, y Él conoce las cosas que nos convienen. Las cosas que nos convienen. Pero ¿saben qué? Nosotros queremos agarrar a la manera que agarró este joven Jeroboam. ¿Y sabe qué? Ustedes están viejos, ya no dan buenos consejos, así que yo voy a preguntarme con otros. Dice la palabra del Señor que dice que él consultó con los jóvenes con los que él creció. Los jóvenes que tenían la misma mentalidad de él. Por eso su papá había escribido tiempos, años más atrás: el que se junta con sabios, sabio se vuelve. Dice que él desechó el consejo de los ancianos y dice que le fue a preguntar a los jóvenes como él. ¿Y sabe qué? Si usted le pregunta a un joven que vive de una manera como el mundo, y viene usted como joven y ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal. Tú sales sin pedir permiso y regresas cuando quieres. Eso está mal. Y viene el hijo, no le gusta. Ay, papá, está aburrido, está viejo, por eso. Le está saliendo canas seguro, por eso me está diciendo eso. Y se va el hijo a preguntar con otro joven. Y al otro joven, ¿a qué? ¿Sabe qué? ¿Para qué está viviendo el tiempo con tu papá? Ahora estamos en el siglo XXI. Ahora tú cumples 20 años y puedes vivir donde sea. Saca un apartamento, vive en otro lado. Ese es el consejo que dan los jóvenes. Y es exactamente el consejo que le dieron los jóvenes a este rey. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios. Dice: en la multitud de consejeros
está la sabiduría. En la multitud de consejeros, antes que nosotros tomemos una decisión, dice que debiéramos consultar a varios que tengan sabiduría. No la sabiduría que la palabra está diciendo del Antiguo Testamento, sino la sabiduría, las personas maduras que conocen qué es lo que dice la palabra. Amén. Porque cuando una persona conoce la palabra, yo no creo que una persona conociendo la palabra toma decisiones que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, porque sabe dónde va a terminar. Porque recordemos, nosotros con darle al Señor, Dios no nos da el permiso de poder agarrar a Dios como nosotros queremos. Porque recordemos que en 1 Samuel 15, 23 y 22 dice: porque yo no quiero sacrificios, yo no quiero ofrendas. ¿Qué es lo que dice el Señor? Yo quiero obediencia, porque la obediencia es mejor que el sacrificio y el carnero y la sangre de los machos cabríos, dice el Señor. Porque la obediencia es mejor que el sacrificio, porque Dios dice en el libro de Isaías capítulo 1 versículos 10, 11 y 12, dice la palabra: hastiado estoy de tantas ofrendas, hastiado estoy de tantas cosas. ¿Quién los enseñó a ustedes a hacer eso? Dice que el pueblo de Israel estaba dando, pero ellos no estaban viviendo como Dios quería. Dice él: ya no quiero más ofrenda, obediencia quiero antes que sacrificio. Y recordemos que cuando Absalón empezó a desobedecer, ¿y sabes qué le dijo? Mi papá los hirió con látigo. Ahora yo no lo voy a lastimar con látigo, yo lo voy a agarrar con escorpiones, dijo él. Qué sabia sabiduría, ¿verdad? Los escorpiones que estaba diciendo este hombre no eran escorpiones como los alacranes, ¿verdad? No era eso lo que él estaba diciendo. Lo que él estaba diciendo era: mi papá los estuvo golpeando con látigo, pero ahora yo no voy a lastimarlos con látigos. Yo voy a lastimarlos con látigo, pero en el látigo yo le voy a prender como ganchos, como alfileres, como cosas grandes, que eso se llamaban en el Antiguo Testamento escorpiones. O sea que lo que él estaba diciendo, que yo le voy a agarrar y le voy a pegar, y cuando jala todo, como dice, jala todo el pellejo de donde agarra, o la carne, que lo desprenda y una vez. Es lo que él estaba diciendo. ¿Sabe qué? Mi papá casi les mataba de hambre, pero yo les voy a matar y una vez de hambre, es lo que estaba diciendo. Mi papá les estuvieron aguantando un poquito de hambre. No, ahora conmigo se van a morir de hambre, porque yo voy a ser más duro que ustedes. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama orgullo. Él no tomó en cuenta el consejo del Señor. Él no tomó en cuenta lo que él estaba haciendo. Y así pasamos nosotros cuando no tomamos en cuenta al Señor. ¿Sabe qué dice la palabra? El versículo que comenzamos dice que por falta de sabiduría, dice que el no tener conocimiento, porque lo que ese versículo está diciendo nos está advirtiendo de cosas amorales, no cosas morales, cosas amorales. Amén. Cosas personales, cosas de los deseos, cosas de familia, cosas de todo está hablando en ese versículo. Amén. Y quiero que regresen ese versículo donde estaba en el 7:6. En el 7:6 donde estábamos. Y en el 7:6 dice que porque mirando, en el 7 dice: vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Porque cuando una persona no ha crecido, cuando Corintios dice que cuando éramos niños pensábamos como niños,
Y después fuimos creciendo y creciendo hasta llegar en una edad, ¿qué dice? Adulta. Y lo que está diciendo aquí cuando dice vi entre los jóvenes, está hablando de una persona joven sin entendimiento. ¿O usted ha visto un joven con entendimiento? Porque creo que el conocimiento se obtiene a través de la experiencia, creo, ¿verdad? Yo creo que es más o menos así. Porque entre más va madurando uno, cuando era más joven, cuando yo tenía 25 años, o sea, hace 2 años, pues. Déjenme soñar, hermanos. Cuando yo tenía entre 20 y 22 años, yo decía, yo voy a ir a esto y voy a agarrar todo y voy a hacer lo otro. Y ahorita ya tengo 48 años, no, 38 años. Ya tengo 38 años y me he dado cuenta que ni uno de todas las cosas que yo dije que iba a hacer lo he hecho. Y lo que yo nunca pensé es lo que estoy haciendo ahora. A ver, ¿verdad que sí? Cómo cambian las cosas. Pero que ahora que me doy cuenta en el tiempo que estoy, en los años que tengo, que no son las cosas como nosotros vemos. Y cuando ahora estamos y meditamos en la palabra, o medito en la palabra, me doy cuenta que dice la palabra que separados de mí nada puedes hacer. La palabra dice que si tú te separas de mí, tú vas a tomar decisiones y esas decisiones te van a llevar a apartarte de mis caminos. Usted ha visto las personas que se han unido con personas o se han hecho amigos de personas que no conocen a Dios. ¿Usted sabe dónde terminan? ¿Dónde terminan? Qué duro es la palabra, ¿no? Esas cosas no queremos ver nosotros. ¿Sabe por qué no queremos ver? Yo muchas veces hacía cosas y le decía al Señor, Señor, hazme ver las cosas que yo no quiero ver. Porque hay cosas que nosotros en nuestra sabiduría hay cosas que nosotros no queremos ver. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo que está dentro de nosotros, porque dice Él que el templo del Espíritu Santo, ¿quién es? Nosotros, ¿verdad? Ahora, si el templo somos nosotros, somos dueños nosotros de nosotros mismos, ¿no? ¿De quién? Entonces, ¿por qué tomamos decisiones y sin consultarle a Él? ¿Verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Entonces preguntémosle al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y creo que el Señor te va a dar el conocimiento para poder. ¿Qué dice en Santiago 1:5? Si alguno está falto de sabiduría, si alguno no entiende la situación que está pasando, ¿a quién deberíamos ir? De rodillas ante su presencia y decir, Señor, ¿qué decisión debiera de tomar? ¿Es más importante esto o es más importante mi fe? ¿Es más importante el amor que yo te tengo o es más importante que la decisión? Porque si es más importante la decisión que vamos a tomar y no la fe, un día lo vamos a lamentar. Un día vamos a vernos en un lugar pero retirado de los caminos del Señor. ¿Pero sabe por qué? Porque nosotros quisimos tomar esa decisión, pero Dios en su palabra, Dios en su sabiduría, dice mucha gente, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia prohíben todo. No, en la iglesia nadie prohíbe nada. En la iglesia nadie prohíbe nada. La palabra no nos prohíbe, la palabra nos protege. Cuando la palabra dice no hagas esto, no lo está haciendo para que los hijos sean infelices. No, es para protegernos a nosotros. Cuando la palabra nos da un consejo, cuando la palabra nos da sugerencia, la palabra da consejo, nosotros damos sugerencia a alguien. Bueno, si tú quieres, hazlo.
Esta es una sugerencia nada más. Pero lo que la palabra no da sugerencia, la palabra nos da un consejo. Nos da un consejo, las decisiones que debiéramos de tomar. Cuando vemos a alguien tomar una decisión, yo he tenido tantos amigos que estaban llenos de la presencia del Señor, que son hombres y mujeres que estaban en el Espíritu. Yo quisiera tener lo que la persona tiene. Y años más adelante me he dado cuenta que, y lo miro, y la persona ahora debe ser tal cosa. Y cuando me dicen, no, ya no va a la iglesia, está apartado de los caminos. Y le pregunto, ¿qué pasó? Pasó esto y esto. Porque todas las personas que han tomado una decisión fuera de la voluntad de Dios, ya no están aquí. Están apartados, están fuera, a miles de kilómetros del Señor. Porque la palabra del Señor nunca se equivoca. Por eso dice en Isaías, la palabra del Señor no regresa a él vacía. La palabra hace lo que Dios lo ha mandado a hacer. ¿Sabe qué lo manda a hacer la palabra? Es advertirnos, es enseñarnos, es corregirnos. Por eso dice Timoteo, la palabra del Señor es útil. ¿Para qué? ¿Para qué es útil la palabra? Para enseñar, para corregir, para instruir, para enseñar, para que la persona crezca. Pero si nosotros no tomamos en cuenta la palabra, un día lo vamos a lamentar. Amén. Póngase de pie. Yo creo que hay señales en la palabra que nos da. En la mañana, en la pura mañanita, estaba leyendo mi devocional en la mañana. Ya sabe, cuando uno va por la literatura cristiana, empezando a leer, y ay, ya no pasa. Dios, si uno va leyendo números, puro nombre, puro esto, pues dice, ay, ya no, Señor. Pero sabe que todas las cosas tienen sentido. Estaba leyendo una historia que no tenía sentido para mí, pero que cuando fui leyendo esa historia, comencé a decir, Señor, yo sé que hay cosas que tú haces que nosotros no entendemos. Estaba el pueblo de Israel pidiendo la confirmación que si va a pelear o no va a pelear. Estaba el pueblo de Israel pidiendo al Señor, pidiendo una confirmación, como cuando muchas personas vienen al Señor y dicen, Señor, ¿es tu voluntad esto o no? Pero no lo dicen en voz alta, lo dicen en voz baja. Recordemos que estamos en la presencia del Señor, ¿verdad? Cuando alguien viene, Señor, yo quiero que me des una respuesta, que me des una confirmación. ¿Y sabes qué? Dios nos da la confirmación. Sí, hazlo en mi voluntad, pero con ganas, feliz de la vida. Gracias, Señor. Pero cuando escuchamos lo contrario, nuestro corazón se entristece por dentro. Cuando Dios nos dice no. Y no podemos torcer la mano de Dios. No, Señor, considera, está tan bueno todas las cosas que yo quiero. No, dice Dios. ¿Sabe por qué Dios dice que no? Porque Él sabe lo que va a pasar. 1 año, 2 años, 3 años. Él sabe lo que va a pasar al final de nuestros días. Y Él nos dice, no, no es mi voluntad. Y sabe que nuestro corazón se quebranta dentro de nosotros. Pero aún así lo tomamos la decisión. Y ¿sabes qué? Viene la consecuencia. Ahora sí venimos delante del Señor. Dice en Isaías, cuando tú, después de haber tomado la decisión, vienes a mí, yo esconderé mi rostro de ti. Cerraré mis oídos para no escuchar tu oración. Porque ¿sabe por qué Dios hace eso? Porque nosotros fuimos desobedientes al mandato de Él. A lo mejor Dios nos dice, va a llegar algún día. A lo mejor va a llegar algún día. Te va a llegar algún día. Y dice uno, oiga, ya tengo 40 años y no ha llegado nada, Señor, ya no puedo más. Sea quien sea la petición que estamos pidiendo, Dios siempre llega en el momento que Dios quiere, amén. Porque la palabra del Señor dice que Dios no llega
no llega fuera de tiempo, siempre llega a tiempo. Llega en el momento que nosotros menos esperamos. Y estaba leyendo yo este pasaje, y cuando el pueblo de Israel estaba pidiendo confirmación al Señor, y vi otro pasaje más adelante, dice que Dios los había castigado a este pueblo. Y dijeron ellos, ¿saben qué? Tenían el arca de Jehová con ellos. Y dice, ¿sabes qué? Ha venido una enfermedad, nos ha venido una plaga, pero yo creo que por el arca del Señor. Y dice que ese pueblo amarraron 2 vacas recién paridas. Usted sabe que las vacas, que cuando recién paren, cuando tienen sus pequeños, uno no se puede acercar con el pequeñito, porque la vaca automáticamente le da vuelta a uno. Y dice que ese pueblo, si es por esto, nos está pasando esto, las vacas van a dar vuelta con el arca y van a seguir a los terneros. Entonces quiere decir que lo que nos pasó fue un accidente. Pero si las vacas, al poner nosotros en el camino, ellos siguen su camino por donde tienen que ir, entonces sabremos que Jehová de los ejércitos nos ha castigado. Y yo, cuando estaba leyendo esta partecita, se movió mi corazón y comencé a llorar, porque Dios nos enseña en pequeñas cositas si es la voluntad del Señor o no. Hay cositas tan pequeñas que Dios nos enseña y nos dice, y a veces no hay necesidad de palabras, sino simplemente uno dice, Señor, esto y esto. Como cuando habla en el libro de Génesis capítulo 24, cuando aquel hombre va a buscar a la mujer de su amo, y le dice, la mujer la que se venga primero al pozo y me da agua, que me da agua a mí y le da agua a mi ganado y me ofrece paja para mi ganado, esa es la mujer que tú has escogido. Esas cosas deberíamos hacer nosotros antes de tomar una decisión. Señor, si es tu voluntad, yo quiero que me muestres esto y esto y esto. Y Dios lo hace, porque ¿sabe qué? Dios no es un Dios sordo, Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios vivo. Dice la palabra que Él sabe de qué tenemos necesidad sin que nosotros abrimos nuestra boca. ¿Cuál es tu necesidad? Yo no sé cuál es la necesidad que tú tienes. Sea económico, sea sentimental, sea lo que sea. El quien conoce es Dios. Dice la palabra del Señor, no tienes porque no pides. Y si pides, pides mal. O sea que el que pide y no recibe, porque tiene que analizar lo que está pidiendo, si está bien o no está bien. Amén. O sea, date gracias, oh Dios maravilloso. Gracias por tu palabra, oh Dios maravilloso, porque tu palabra dice, Señor,